Bueno, entonces les decía que este es el material que yo les había preparado a ustedes para la parte del sistema nervioso 2. ¿Sí? Aquí están otros conceptos. Vamos a ir estudiando otro tipo de cosas que están relacionadas con el sistema nervioso. Y con eso entonces la idea es que ustedes tengan este material que les va a servir para cuando ustedes estén estudiando, ¿sí? Para su examen. Aquí podemos revisar primero lo que es la sinapsis neuronal. ¿Qué son la sinapsis neuronal? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, el hecho es que el cerebro y todo el sistema nervioso se sigue conectando por medio de un circuito y una red bastante compleja. Por ejemplo, si nosotros sacamos la cuenta, el cerebro adulto tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y cada una de esas neuronas puede procesar información y recibir información y conectarse con otras 50.000, ¿sí? Hacer 50.000 conexiones. ¿Qué significa esto? Entonces que es un gran número de conexiones que hay dentro del sistema nervioso de un ser humano adulto y por eso la importancia. Ahí entra en importancia la sinapsis. Es decir, la sinapsis es la, eh, son las conexiones que hace el sistema nervioso entre sí, entre las neuronas. Pueden observar acá entonces nuevamente una neurona como la habíamos visto en la vez pasada. Están las dendritas, que es lo que estoy señalando en este momento. Está el soma de la neurona, donde están los organelos. Está también, tiene un núcleo. Y está un axón que está cubierta por células de Schwann que colocan la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces, esa sinapsis se hace por las partes donde termina el axón, que se llaman terminales sinápticas, por ahí se hacen las conexiones de la célula. La primera persona que vio una neurona y la estudió fue un científico llamado Ramón I. Cajal, que él se dio cuenta de que había unas neuronas, unas células que son muy especializadas en enviar y recibir el mensaje eh, del cuerpo, ¿sí? Por medio de un sistema neuronal. Acá además pueden ver la terminación de una neurona, como pueden observar acá. Voy a tratar de colocarlo un poco más pequeño, cosa de que se observe de manera amplia. Y como ustedes ven acá, es un sistema bastante complejo que tiene las terminaciones donde hay partes específicas y cada parte tiene una función específica. Sin embargo, lo que nos interesa en este punto, lo que nos interesa es que ustedes sepan que por este espacio es donde se hacen las conexiones neuronales y que nunca se toca con otra neurona, sino que queda un espacio interneurona por donde hay neurotransmisores. Luego aquí les dejo un material acerca de los impulsos nerviosos. ¿Qué son los impulsos nerviosos? Los impulsos nerviosos es electricidad que está corriendo de una neurona a otra, donde se hacen las conexiones neuronales. Y esos impulsos nerviosos se transmiten por medio de concentraciones de sales, es decir, iones tanto de sodio, también hay potasio, calcio, cloro, que hace que sea posible que el medio pueda transmitir cargas eléctricas de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, los iones son moléculas, perdón, los iones son partes de elementos que están cargados eléctricamente. Y por medio de esas cargas es que se puede transmitir entonces los impulsos eléctricos. Un dato interesante es que las vainas de mielina que mencionamos en la clase pasada pueden facilitar que la velocidad del impulso nervioso alcance los 120 metros por segundo.
si nos ponemos a ver qué cantidad es esa, 120 metros por segundo, qué longitud es esa, entonces nos podemos dar cuenta que es algo bastante amplio, la velocidad que tiene ese impulso eléctrico dentro de una neurona por medio de la vaina de mielina. Luego acá tienen lo que es la estructura sináptica. Fíjense esto. Lo importante de la estructura sináptica, lo más importante, es que existen mecanismos por medio del cual dentro de la sinapsis corren esos impulsos eléctricos y es por medio de los neurotransmisores, que aparece acá en el segundo párrafo que yo les estoy señalando ahora. Y como dice acá, que son las que contienen la información que transmite la neurona. ¿Cómo lo transmiten los neurotransmisores? Bueno, por medio de esos elementos cargados eléctricamente, como acabamos de mencionar anteriormente, y con eso, con un cambio diferencial de electricidad, es que se puede transmitir esos impulsos nerviosos. Yo les dejo además en el material, chicas, por ejemplo, les coloco este subtema neurotransmisores y le coloco también la página web de donde fue tomado este concepto, ¿sí? Para que ustedes también puedan revisar ahí esa página, hay más información. Cada uno de los subtemas que les dejo también la página para que la puedan revisar si quieren ampliar la información. Entonces, en el caso de los neurotransmisores, recogiendo esta información, son biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra. Esos son los neurotransmisores básicamente. Y están presentes en las uniones sinápticas. Como dijimos, son esos espacios que quedan entre una neurona y otra, las cuales nunca se llegan a tocar. Sin embargo, en ese espacio, en ese intersticio, existen neurotransmisores que hacen posible la transmisión del impulso nervioso. ¿Cuál es la función principal de los neurotransmisores? Es la de inhibir o de excitar las actividades de las células postsinápticas. ¿Sí? Como les dije, este material que les tengo acá es una recopilación de ciertas lecturas que consideré importante para, para que ustedes estudien en clase. Los tipos de neurotransmisores son varios. Los más importantes son los que vamos a mencionar a continuación. Primero, la dopamina. De seguro ustedes lo han escuchado anteriormente. La dopamina sirve para las sensaciones de bienestar, placer, relajación. Y además de eso, también sirve para la coordinación de movimientos del sistema músculo o músculo esquelético. Como pueden observar acá también al final de estos párrafos, se dice que favorece el aprendizaje, la atención y la memoria. Es decir, tiene una función bastante importante en el sistema nervioso y las funciones cerebrales, especialmente. Luego tenemos la serotonina. Esto lo que hace es regular actividades de otros transmisores. También esta tiene una función como hormona y está ubicado en diferentes secciones del sistema nervioso central. También la noradrenalina, que es una hormona que sirve en contra del estrés, por ejemplo. Dense cuenta hasta este momento que estos neurotransmisores que estamos mencionando hasta acá están sirviendo para regular la actividad neurocerebral, ¿sí? Ven que hay bastantes neurotransmisores que funcionan como parte de la relajación, del aprendizaje, la atención en el cerebro, entre otras cosas. También está la adrenalina, que sirve para desarrollar mecanismos de supervivencia. Dense cuenta que cuando una persona se altera mucho, se activa mucho, entonces dice, bueno, se le subió la adrenalina, ¿no? Entonces aquí sirve. También dentro de las actividades médicas, por supuesto que la adrenalina tiene una función bastante importante porque activa
partes del sistema nervioso que quizás están adormecidos, entonces se utiliza la adrenalina. El glutamato, que sirve como proceso de la memoria y recuperación, y además los ácidos gamma amino butírico, que esas tienen una función de inhibir las acciones de algunos neurotransmisores que están funcionando en ese momento. Dense cuenta, chicas, que hasta este momento, aunque hay ciertos conceptos que quizás no queden en el momento claro, no todo lo tienen que entender en este momento. Ojo, repito, no todo lo tienen que entender en este momento. Sin embargo, cuando ustedes releen la información, lo importante es que vean cuáles son las funciones que tienen cada uno de estos. Como acabamos de mencionar ahora, las partes resumidas de cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, no tienen que aprenderse todos los conceptos, todos los detalles, sino saber para qué va a funcionar cada uno de estos neurotransmisores. Es lo más importante. Finalmente, el que les coloco acá es el acetilcolina, que sirve para estimular los músculos, activar las neuronas motoras y favorecer el proceso de memoria. ¿Sí? Otra parte importante dentro del sistema nervioso es la médula espinal. ¿A qué se refiere la médula espinal? Bueno, la médula espinal es una parte alargada, sumamente frágil y con una estructura tubular que comienza en el tronco encéfalo y va corriendo por toda la columna vertebral. En ella están nervios que son fundamentales para transportar el mensaje entrante y saliente al encéfalo y al resto de los organismos, del organismo. Hay tres capas en la médula espinal que son las meninges. Esas meninges lo que sirven para protección y estructura de este material. Entonces, lo importante acá es el espacio que ocupa esta médula espinal dentro del cuerpo y la función que cumple además, ¿no? Es una función muy importante dentro del sistema nervioso central, específicamente. Fíjense, acá les dejo una imagen de cómo está organizada la columna vertebral. Dense cuenta que está la médula espinal y están las meninges, que tienen estos nombres especiales que ven ustedes aquí, les estoy señalando. La más interna, la tía madre, la intermedia, la aracnoide, y la tercera, la dura madre. Más adelante en este mismo material vamos a ver específicamente a qué se refiere cada una de estas capas de la meninge, ¿sí? Fíjense, dentro de la columna vertebral están los espacios donde está la médula espinal, estructurada de esta manera. Hay un haz nervioso sensitivo y lo que les estoy señalando acá, si lo pueden ver en la imagen, es un haz nervioso motor. Entonces, estas partecitas que están acá, sensitivas, y estas partes que están más abajo, son las motoras. Y además de eso, están aunadas a los nervios raquídeos. Entonces, la estructura que tiene la médula espinal dentro de la columna vertebral tiene una función sumamente importante en la transmisión del mensaje que va hacia los músculos, por ejemplo, en el caso del haz nervioso motor, y tanto las sensaciones, el haz nervioso sensitivo. A ver, creo que me pasó un poco de material. Sí. Esta parte revisamos. Lo importante de acá, chicas, ojo con esto. Es importante destacar que de los nervios raquídeos de la médula espinal que están citadas en las vértebras, emergen 31 pares de nervios raquídeos. Y cada uno de esos nervios sale por un lugar específico, ¿sí? De la columna vertebral. Es decir, de la médula espinal que está dentro de la columna vertebral. Esto ustedes lo pueden leer más detalladamente
Lo que pasa es también, chicas, que como los videos que explican la información no pueden ser tan largas para subirlo a la plataforma, entonces vamos a intentar resumir esto y después que termine este video, sí vamos a poder hacer a más detalle, este, vamos a poder revisar a más detalle la información, ¿sí? Así que es más o menos lo que estoy haciendo ahora, es un resumen de esta información, simplemente. Luego están los nervios espinales, como ya les mencionamos anteriormente, son 31 pares de nervios espinales y se nombran de acuerdo al lugar donde estén. Fíjense acá en esta imagen que les especifico acá, está la zona cervical, torácica, lumbar y pélvica, ¿no? Como aparece acá en la imagen. Y entonces cada una de ellas va lanzando algunos nervios en pares y de acuerdo del lugar de donde salgan, se puede mencionar o se puede nombrar a los nervios. Por ejemplo, están los nervios cervicales, son los que salen en las vértebras de C1 a C7, en realidad son 8 pares, porque cada uno en este espacio, cada uno de los pares de nervios salen por encima de las vértebras, solamente el último, la última vértebra, tiene un par que sale por arriba y un par que sale por abajo. Por eso son 8 pares dentro de este espacio. Luego los nervios torácicos. Pueden observar acá, son los que salen a partir de las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son las que cubren el espacio del tórax. Esta que está acá. Los nervios lumbares son los que están más abajo. ¿Sí? Y finalmente, nervios sacrales. ¿Qué es importante de esto? Y lo cual destaco en este momento. Que ustedes sepan, por ejemplo, los nervios sacrales salen del espacio del sacro, ¿no? Que los nervios torácicos salen del espacio del tórax. Que los nervios vienen en pares, saliendo de la médula espinal. O sea, esas cosas, esos detalles son importantes que ustedes lo conozcan, que son 31 pares de nervios que salen de la médula espinal. Luego, acá les dejo un poco de material acerca del origen y el destino de esos nervios, es decir, de dónde salen y hacia dónde van. Es importante que estos nervios tienen que recubrir el mayor espacio de cuerpo posible, ¿no? A excepción de algunos espacios de la cabeza y del cuello, sin embargo, en otras partes de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, están presentes esos nervios, que son los que van a transmitir el mensaje de lo que está pasando afuera de nuestro cuerpo hacia nuestro cerebro. Es un poco acerca de las funciones y luego nos metemos con el tema de columna vertebral. Como pueden ver, en realidad el material no es tan complicado, sino que son conceptos que ustedes van tomando ciertos detalles de esos conceptos. Pero en realidad, por ejemplo, ustedes saben lo que es la columna vertebral, ¿sí? No es necesario que por decirlo así, se les explique en este momento, se dé un concepto de columna vertebral, pero sí es importante, por ejemplo, que ustedes sepan que la columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta la pelvis, que tiene 33 huesos que son individuales, ¿sí? Entre otras cosas, y que está dividido en regiones, como aparece acá en la imagen que les estoy dejando. Esas regiones son región cervical, torácica, lumbar y el sacro. Aquí están las divisiones, los términos, cuál es la cantidad de huesos que tiene cada una de estas, y además de eso, cómo se llama. Por ejemplo, cuando ustedes dicen el hueso C1 de la columna vertebral, ya se refiere al primero, ¿no? De la columna vertebral, que es el que sale directamente del cráneo, hasta el C7. Después, la parte torácica tiene 12 huesos que van desde la T1 hasta la T12 y están ubicados
al nivel del pecho, entre otros, ¿no? También las funciones de la columna vertebral. Una de ellas es de protección. ¿A qué protege la columna vertebral? Como vimos, la columna vertebral protege a la médula espinal y las raíces nerviosas que están ahí. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene un accidente, por ejemplo, y tiene daños permanentes en la columna vertebral o en la médula espinal? Bueno, y ustedes saben que puede quedar esa persona inválida dependiendo del sitio donde se encuentra el daño, ¿no? Puede quedar inválida o puede terminar sin algunas funciones motoras de su cuerpo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hubo un daño en la columna vertebral que, como se ve acá, es la protección de la médula espinal en sí. También sirve de base para sujeción de ligamentos, los tendones que se aguantan de la columna vertebral para hacer sus funciones, ¿no? Esos ligamentos y tendones y los músculos. Sirve de apoyo estructural, sirve de flexibilidad y movilidad. Imagínense por un momento que en vez de la columna estar dividida por varios huesos, sea un solo hueso pegado desde nuestro cráneo hasta la parte baja del sacro. Entonces no podríamos tener movimientos como lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Sí? Serían los movimientos completamente distintos. Por eso es que una función de la columna vertebral es la flexibilidad y movilidad que tiene, a pesar de que sirve de protección para la médula espinal. Ajá, en esta parte hablamos acerca de las meninges. La mencionamos anteriormente, las meninges. Las meninges del sistema nervioso central, por ejemplo, son porciones del sistema nervioso que lo que hacen es cubrir y proteger al espacio donde está. La imagen que les dejo acá yo es la imagen que aparece que está en el cráneo. En el cráneo, ustedes ven que acá está la piel, luego está el hueso acá, y después del hueso, inmediatamente empiezan las meninges. De afuera para adentro, la más exterior sería la dura madre, la segunda sería la aracnoide, y la que está más pegada a nuestro cerebro sería la pía madre. Entonces, sirven de protección, sirve para mantener el cerebro en su lugar, para mantener el líquido encefálico dentro de su lugar. Entonces, la función es muy importante de esta meninges. Por ejemplo, cuando a una persona, a un niño, le da meningitis, ¿qué sufre ese niño? Bueno, la afección que tiene es a nivel de las meninges. Y aquí está entonces la definición de cada una de estas. Por ejemplo, la meninge llamada dura madre, que es la más externa, entonces sirve para proteger el cerebro, la más dura de ellas, que pueden recordar por la palabra dura madre, ya pueden saber que es la más dura de ellas, y tiene la función de dividir la cavidad craneal. Las aracnoides se llama así porque se parece precisamente a una tela de araña y tiene la función de darle finalidad al ciclo del líquido cefalorraquídeo. Y finalmente la pía madre, que se caracteriza por ser bastante flexible y le da una estructura al sistema nervioso, le da una protección estructural. Como tal, el sistema nervioso es una membrana bastante fina que cumple esa función dentro del cerebro y de la médula. Entonces, como vemos, estas meninges cumplen esa función de protección, la cual es sumamente importante porque son una barrera y una amortiguación a nuestro cerebro, ¿sí? Para que este no sufra daños. Bien sea con los movimientos bruscos, nosotros podemos hacer ciertos movimientos bruscos y nuestro cerebro va a estar en su lugar y no va a pegar directamente al cráneo porque están las meninges protegiendo al cerebro de que no existan daños, por ejemplo, con movimientos bruscos.
Muy bien, chicas. Entonces, el material a grandes rasgos de esto es lo que se trata. Es decir, aunque en este momento no quería hacer una clase detallada, sí quería destacarles las partes más importantes de este material para que ustedes lo lean, lo relean y cuando tengan dudas, que de seguro lo van a tener, entonces puedan preguntarme, bien sea al privado, bien sea al grupo, y así nos vamos comunicando con esto, ¿sí? Entonces, esta explicación que yo les acabo de dar en este momento va a estar subido a la página, al canal del instituto, y ya con esto entonces ustedes podrán revisarlo las veces que ustedes deseen hacerlo, ¿sí?